Telefónica con el presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando más conocido del PSOL, ¿no? Que forma parte del Frente de Todos. Estamos hablando del profesor Carlos Grande. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ezequiel Cáceres y Diego Rojo los saludan. ¿Qué tal, Ezequiel y Diego? Buenas tardes. Saludo a ustedes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias en primer lugar por su tiempo, Carlos. Comentarnos en primer lugar, ¿dónde está en este momento usted? Bueno, estoy en mi casa, atravesando este aislamiento social preventivo y obligatorio. Como bien dijiste en la presentación, soy docente, con lo cual todo el trabajo que estoy haciendo es en forma remota, digital y a distancia, acompañando a mis estudiantes y coordinando las tareas que mi rol también implica, ¿no? Totalmente. Querido Carlos, queríamos justamente comenzar por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ve en este momento, ya ha pasado prácticamente 50 días, el accionar tanto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como de los distintos intendentes que conforman justamente los 135 distritos que componen la provincia? Bueno, en primera instancia hay una gran centralidad. Hablamos de la provincia en primer término, por ahí después comparemos algo con lo nacional, pero digo, en la provincia hay una centralidad y una conducción muy clara del gobernador, de Axel Kicillof, y en ese plano, digamos, hay una comunicación directa con los intendentes de los 135 municipios, lo que permite tener un relevamiento minuto a minuto de la situación tanto sanitaria como económica que hay en el interior de la provincia y fundamentalmente en el área del conurbano, donde se enmarcan los casos más importantes del contagio de esta enfermedad que nos tiene preocupados a todos y que la única forma, digamos, de poder bajar los índices de contagio es estando en la casa. En paralelo a esto, la gran preocupación que hay con respecto al plano económico, que hace que la economía esté detenida o funcionando a muy baja máquina, digamos, porque requiere de que mucha gente esté en sus hogares y hay trabajos y hay mucha gente que en la provincia de Buenos Aires vivía al día, ¿no? Que salía, hacía su changa, volvía, traía su dinero, iba al almacén, compraba, todo eso está hoy no está funcionando, esa cadena de la economía familiar no está funcionando, con lo cual se hace más compleja la convivencia en términos económicos, y ahí el Estado Nacional, conjuntamente con el Estado Provincial, desde Desarrollo Social, tiene que generar los mecanismos para poder asistir. Estamos hablando de más de 10 millones de habitantes de la Argentina que no tienen forma de poder acceder al alimento hoy en día, ¿no? Totalmente. Justamente yendo un poquito hacia el plano nacional, en los últimos días se conoció por parte del intendente de General Madariaga, una localidad vecina de aquí del Partido de la Costa, el propio intendente Esteban Santoro plantear la idea de que el propio Alberto Fernández parece que se enamoró justamente de la cuarentena. ¿Qué reflexión le merece cuando justamente un intendente que por ahí no está alineado a la línea política justamente del Frente de Todos, tiene, si se quiere, un exabrupto de esta magnitud, ¿no? Bien, primero yo lo que creo que en este momento de esta coyuntura particular, sí, hay que tener una grandeza histórica y humana de aquellos que dirigen los destinos de los pueblos, así sea un pueblo de un gobierno municipal como el gobierno nacional y como Alberto está teniendo. Yo no creo que Alberto se haya enamorado de la pandemia, del aislamiento a partir de la pandemia. Lo que sí uno puede observar es que hay un gobierno que tiene una determinación, que esa determinación está enmarcada en la centralidad de cuidar la vida de sus habitantes, y eso, él mismo lo dijo, puede bajar alguno que otro punto del Producto Bruto Interno de nuestro país, pero eso se puede recuperar. En cambio una vida perdida es irrecuperable.
Lo que algunos intendentes quieren establecer, y cosa que yo a veces, uno recorriendo la provincia, digamos, y en este espacio de lo virtual, digamos, más fácil recorrerla porque se ha puesto de moda la videollamada y la videoconferencia a través de las plataformas digitales que así lo permiten, uno puede hacer un relevamiento donde también se observa que hay un sector de la oposición que está empecinada en querer privilegiar los intereses de la economía, y yo agregaría ahí de un pequeño grupo que son el poder económico nacional en la Argentina, y entonces salen en defensa de esos intereses y quiere que todo el mundo vaya a trabajar y que el aislamiento no sea tal. Pero por otro lado uno puede observar que la oposición tampoco es un bloque hegemónico, que tampoco es un bloque sólido que piensa todo de la misma manera, y te encontrás con intendentes que, a pesar de ser de la alianza opositora, acompañan con mucha convicción, con mucha firmeza y con mucha predisposición las decisiones que toma tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Lo que creo es que esta gente que sale a decir este tipo de cosas, lamentablemente queda en una imagen caricaturizada de lo que tiene que ser un intendente de una localidad, que tiene que cuidar fundamentalmente la vida de los ciudadanos y de sus votantes y de los que no lo votaron, que lo llevaron a ese lugar precisamente para generar un mejor nivel de vida de la gente. Y si la mandamos a trabajar en un contexto donde hay una enfermedad que tiene un grado exponencial de contagio, creo que sería una locura. Me parece que esos análisis son análisis que carecen de iniciativa política, de quienes no, de alguna manera también nos llevaron a esta situación extrema, digamos. No digo que el gobierno anterior instaló la pandemia, pero no hay un único indicador que el gobierno anterior haya dejado de manera tal que se pueda enfrentar esta situación extrema y sanitaria, y entonces este nuevo gobierno de Alberto Fernández tiene que hacer frente no solamente a cómo resolver la cuestión de la enfermedad, sino también a generar las condiciones materiales de un Estado que había sido devastado por las políticas neoliberales, tanto de la provincia como de la nación. En sintonía con esto que plantea, querido Carlos, en el día de hoy nuevamente Cristalina Georgieva, quien está al frente, la directora del Fondo Monetario Internacional, volvió a dar su apoyo justamente a la República Argentina con respecto a la reestructuración de la deuda para con los bonistas privados. ¿Qué reflexión le merece justamente el trabajo que está encabezando el propio ministro de Economía, Martín Guzmán? Bien, creo que lo que Guzmán, varias cuestiones. Primero, que creo que Martín Guzmán es un teórico con una mirada estratégica de la construcción de una política económica en términos nacionales, lo que nos permite tener esa tranquilidad en primera instancia. La segunda, que bueno, renegociar la deuda no es una tarea sencilla ni una tarea fácil, porque bueno, hay muchos intereses que están en juego en el medio, y entendiendo, digamos, esta situación de catástrofe económica en términos internacionales, que la funcionaria del Fondo Monetario Internacional haga ese tipo de declaraciones da cuenta de que si de alguna manera no resolvemos esta cuestión en términos de un buen acuerdo económico para todas las partes, entraríamos en una situación de cesación de pago, lo cual no sería beneficioso para los acreedores. Para nosotros, bueno, tomaremos las decisiones que haya que tomar y avanzaremos en la construcción del proyecto popular y democrático, teniendo en cuenta que este gobierno, nuestro gobierno, atiende una infinidad de variables, digamos. Nosotros no llegamos al gobierno para hacer negocio y enriquecernos, sino todo lo contrario, para poder ejercer políticas de distribución, políticas de empleo, políticas de seguridad, políticas de vivienda, y en este momento se ve todo eso eclipsado por esta pandemia, que también hay que atender desde un espacio de gobierno que asume sin Ministerio de Salud, y bueno, construir o reconstruir el Ministerio de Salud y todas las condiciones necesarias para que ese ministerio funcione, bueno, lleva a poner en debate todas estas cuestiones. Digo, la variable económica, para volver a la pregunta, es una variable central
pero en realidad creo que el análisis de esa variable central, que es la renegociación de la deuda, es una decisión puramente política del gobierno de Alberto Fernández. Carlos, ¿cómo ves justamente este futuro cercano post pandemia? Y también, por último, ¿es necesario, a su entender, querido Carlos Grande, una nueva ley de entidades financieras en la República Argentina? Bueno, primero que a la primera pregunta, el mundo post pandemia va a depender mucho de un debate que tenga que ver de qué condiciones de humanidad nosotros queremos construir en ese mundo distinto. Si nosotros volvemos después de la pandemia sin haber aprendido, digamos, de todo este proceso de aislamiento que obviamente trastocó la vida de todos nosotros, pero que también de algún modo nos tiene que dar la posibilidad de generar espacios de reflexión, espacios de debate y espacios de construcción de una teoría, de un modelo de Estado que habría que discutir o rediscutir, bueno, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de las empresas, cuáles son los roles de las escuelas, de los hospitales, de la seguridad. Es decir, me parece que si no nos damos esa posibilidad a discutir estas cuestiones y a establecer un desarrollo humano de la población y de las gestiones políticas, probablemente más temprano que tarde, digamos, el imperialismo, el capital financiero y lo que significa, digamos, las políticas del capitalismo hacen que se recreen de una manera mucho más veloz muchas veces que el campo nacional y popular. Con lo cual me parece que nosotros tenemos que aprender de todo este proceso para que no rápidamente se reformulen las prácticas sociales y las producciones económicas de manera que no hayamos cambiado nada, ¿no? Hay una película que se llama El gato pardo, que a mí me gusta nombrar, que bueno, uno parece que cambia todo, pero al final no cambia absolutamente nada. Entonces, bueno, ser muy cuidadosos con esto, que de la única manera que vamos a construir un mundo mejor es cambiando nosotros, ¿no? Cambiando nosotros. Hay un poema que dice: si yo no cambio un poco mis mañas, mis males, ¿cómo cambiar en otros las tierras, los mares? Entonces me parece que nosotros tenemos que hacer algunos cambios en términos de cómo pensar el Estado, el país, la producción, la educación, la salud, y me parece que de esa manera volveremos mejores, como decía el presidente, a recuperar nuestras vidas post pandemia. Y con respecto a la otra cuestión sobre si es necesaria una ley de entidades financieras, bueno, ese es un gran debate que nosotros llevamos como Partido Solidario. Nuestro referente nacional, Carlos Heller, lo propuso en su primer mandato como diputado, digamos, está en el tercer mandato ahora. Lo que nosotros ahora estamos planteando es menos profundo que construir una ley de entidades financieras. Estamos planteando, juntamente con el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, una iniciativa que puede transformarse en un impuesto a las grandes fortunas para aquellos que concentran el poder económico en la Argentina, que es un puñado de gente, digamos, de un país que tiene más de 45 millones de habitantes. Estamos hablando de 11.000 personas, entre 11.000 y 12.000 personas. Ese impuesto, de algún modo, ayudaría en esta instancia y en esta coyuntura a resolver el problema económico que está atravesando la Argentina, y seguramente después de la pandemia, si habrá que discutir una nueva ley de entidades financieras, claro que sí, porque la que tenemos todavía es la que dictó Martínez Dios en la época de la dictadura, y claro que hay que cambiarla, donde, bueno, nosotros tenemos una propuesta para eso, que habrá que enmarcarla en nuestro nuevo contexto nacional e internacional. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un placer para Radio AM 1440, la radio cooperativa de Mar de Ajó, tenerlo al aire. Bueno, no, el agradecido soy yo, Ezequiel y Diego. Bueno, les mando un abrazo fraternal y quedo a su disposición para lo que necesiten. Lo mismo decimos desde aquí. Abrazo enorme. Hasta luego. Y ahí teníamos, queridos oyentes, la palabra del propio profesor Carlos Grande, quien es presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires.